Listo, antes de comenzar con la ayudantía 3, sí, primeramente díganme si tienen alguna duda con lo que ya hemos hecho. Nadie, bueno. Comienzo entonces con la 2. Ya, dice, para el siguiente flujo de depósitos con interés del 6% anual, hallar el valor presente en el año 0 y el valor anual de los 3 retiros en el año 40, 41 y 42 para que la cuenta quede en 0. Para el primer parcial es casi seguro de que van a tener que calcular el presente en el año 0, ¿ya? Y de todas formas, aunque el enunciado no se lo diga, es muy probable que igual tengan que calcularlo. ¿Por qué? Si miramos el ejercicio 2 y asumimos, por ejemplo, de que no existe el inciso A y directamente nos pide hallar el valor anual de los 3 retiros en los años 40, 41 y 42 para que la cuenta quede en 0, si tuviéramos que partir únicamente por el inciso B, de todas formas nosotros tendríamos que hallar, digamos, la sumatoria de todo ese flujo en un solo año, o sea, hallar el valor presente o futuro de todo ese flujo, ¿ya? Entonces ustedes tienen que estar bien ágiles, digamos, para poder hallar el valor presente en el año 0 de cualquier flujo que les dé el ingeniero, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser primeramente comenzar, obviamente, con el inciso A. Voy a hallar el presente en el año 0 y la primera recomendación que les decía era segmentar todo su ejercicio, ¿no? Si llegan ustedes a dar examen en papel, va a ser mucho más fácil para ustedes segmentar porque van a tener los lápices y van a poder hacerlo. Y si no, si lo hacen en computadora, como creo que va a ser su primer parcial, mejor para ustedes porque van a tener colores para hacerlo, ¿no? Entonces, primera recomendación, buscar anualidades. A simple vista parece que no hay anualidades en este flujo, ¿no? Entonces me paso a buscar gradientes y para eso voy a poner la calculadora que no olvidé. Ahí todos son gradientes, ¿no? Hasta los 25. Parece que todos son gradientes, ajá. Entonces si todos son gradientes, mucho más Hasta fácil 125. y vamos a tener que buscar las anomalías. Ya voy a acomodar mi pantalla para que se vean ambos. Ya, listo. Si parece que todo es un gradiente, entonces primer paso, buscar cuál es ese gradiente. Me voy a ir a un año cualquiera, del 1100 menos 975. 125 es el gradiente. Bien, entonces para comprobar de que todo sea un gradiente y no tenga anomalía, me voy al año inicial de mi gradiente, que es 475, y le voy sumando o restando el gradiente, ¿no? Que era más 125 y de ahí Enter. Ya, 600, 725, cumple, sí, sí, aquí, ¿no? En el año 9 tenemos una anomalía, la anoto. La anomalía la poníamos como plomo, creo, si no me equivoco. Ya, ahora sigo sumando 1600, 2100 en el año 19. Listo, 2000, 3000, 3000. Ya. ¿Entienden lo que hice? ¿O alguien quiere que se lo explique? Nadie. Sí, se entiende. Bien, ya. Solo que una recomendación en esta calculadora, bueno, cualquier calculadora, Ya. se necesita sumarle 2 veces el gradiente para que haga exactamente lo que hace Andrés. Ah, sí, en las calculadoras como esta, necesitas que el resultado te salga como answer, ¿no ves? Y luego de ahí le sumas el gradiente. ¿A eso te referís? Sí, sumarle 2. Sí, sí. Ya, sí, buena observación. Ya, ¿alguien más tiene alguna otra aclaración sobre esto? ¿Lo que estamos haciendo o no? ¿Nadie? Bien. Listo, entonces ya sabemos, y si quieren lo anoto para que luego lo revisemos. Como es la tercera clase, vamos a poner todavía los colorcitos. Ya, lo que está con verde para nosotros era gradiente, lo que estaba con amarillo era anualidad, lo plomo era anomalía, y los datos que estén en blanco simplemente eran unos montos únicos que le llamábamos, ¿no? Bueno, entonces para este ejercicio que está fácil, tenemos un gradiente,
y tenemos dos anomalías. Fácil. Entonces, dijimos que los gradientes es mucho más fácil hallarlo o llevarlo hacia el presente porque nos ahorramos el tener que calcular un factor que era el futuro de un gradiente que no estaba calculado. Entonces vamos a llevarlo a un presente. Si lo vamos a llevar a un presente, necesitamos añadir la base de la fórmula o la fórmula base de lo que es un gradiente, que estaba formado siempre por una parte anualidad y por su parte gradiente, ¿no? Entonces, otra vez voy a hacer lo mismo que en la anterior clase. Para que vean que estamos haciendo la anualidad y la parte gradiente, voy a dejar eso abajo y voy a comenzar con mi fórmula. Ya, la parte anualidad siempre comenzaba con el valor inicial del gradiente, es decir, lo que sea que tengamos en el año 1. Entonces, 475. Como es anualidad, necesito multiplicarlo por su presente dado una anualidad al 6% y la cantidad de flujos que tenga mi gradiente, que en este caso está fácil porque comienza en 1 y termina en 25, entonces son 25 flujos. ¿Ya? Ahora ya tenemos la parte anualidad del gradiente. Ahora necesitamos sumarlo, restarle la parte del gradiente, que en este caso lo vemos acá, era más 125, entonces más 125. Y esta parte es la gradiente, entonces voy a colocar el factor que contenga un gradiente y que tenga el mismo tiempo que la anualidad. Si la anualidad es presente, entonces el gradiente va a ser presente. Dado un gradiente al 6%, 25 veces. Siempre se repite. Cierro mi corchete y con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy llevando todo mi gradiente a un año anterior o a un periodo anterior al del dato inicial, ¿no? Y lo tienen en la tabla que les di, que ya se los pasé en PDF, ¿no? Entonces, todo esto me está botando en el año 0. ¿Lo quieren ahí? Sí, entonces no necesitan llevarlo a otro año con algún factor que mueva montos únicos. ¿Ya? Por el momento vamos bien. Entonces, ahora me preocupo por las anomalías. En el año 9, yo tengo 2.500, pero en el cálculo cuánto nosotros asumimos aquí, nos vamos al año anterior, 1.350, le sumo mi gradiente y entonces tenemos esos 1.475. ¿Qué representan esos 1.475? Representan el monto que ustedes calcularon en el año 9, ¿no? Y veía ahí que el ingeniero les decía de que traten de no hacer los ejercicios con flechas porque van a perder tiempo, ¿no? Entonces, hagamos como les dije. Ustedes contaron que tenían 1.475 bolivianos en su cartera, en su billetera, pero en realidad tienen 2.500. Entonces, para saber cuánto tienen en realidad, necesitan sumar o restar. Repito, ustedes sumaron que tenían o contaron que tenían Los restos por los 1.400. 2.500. ¿Y eso lo sumás o lo restás? Se Eso suma. Se daría suma. más Bien. 1.025. Se suma. Bienísimo. Entonces, aquí miren, para no hacer doble cálculo, yo le voy a restar los 2.500 y esto va a ser en valor positivo, ¿no? Más 1.025. ¿Ya? Estoy haciendo esto que me salga negativo para no borrar todo y poner 2.500 menos, ya me olvidé cuánto era, 1.475 creo. Sí, entonces 1.025. De esta forma sale el 1.025 positivo que ustedes tienen que sumar. Ya, antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda o piensa que debería ser negativo? No. No. Bien, vamos bien. Entonces, si no tienen problemas en estas cosas que son sencillas, no van a tener problemas más adelante porque esta materia se trata de estos detalles, de estos pequeños detallitos que tienen que considerar. Ahora, una vez ustedes están poniendo este 1.025, lo están sumando en el año 9, ¿no? Entonces, ustedes están comparando algo del año 9 con esto que está en el año 0. Y dijimos que que en matemática financiera no podemos sumar o comparar cantidades de dinero en diferentes periodos de tiempo y para eso necesitamos
hallar su equivalencia en el mismo periodo de tiempo, ¿no? O sea, llevar los flujos al mismo tiempo. Entonces, en este caso, el 1025 yo lo voy a multiplicar por ¿qué factor para llevarlo al año 0? Dado F. Presente dado un futuro al 6%, ¿cuántas veces? ¿O qué número? 9. 9. Bienísimo. Y por último, esta otra anomalía, ¿no? Más, bueno, ni en realidad le puse más, pero ni siquiera sabemos si es más o menos, ¿no? Comprobemos, 2600 más el gradiente que era 125, nosotros contamos 2725, pero en realidad tenemos 3500, o sea que tenemos que sumarle 775 más 775, y como está en un futuro y lo queremos en un presente, el mismo factor. 6% de 19 veces, ¿no? ¿Se acabó el ejercicio Sí, o no? ¿O nos estamos olvidando de algo? la anomalía del 19. Es la que acabamos de hacer. Ah, no, perdón. Sí, ya se acabó, ¿no? Se acabó. Ya se Ahí acabó. acaba. Bien. Ahora, para no perder tiempo, lo que pasa es que les mandé un video de la ayudantía 2, que fue la que yo hice aparte, sin ustedes, y yo pensaba hacerles videos así, porque de esa forma yo puedo pausar la grabación, calcular estos factores y darles el resultado, digamos, ¿no? Pero como van a ser en vivo, lo vamos a tener que dejar hasta aquí. O sea, y ya ustedes calculan el resultado. Y si por alguna razón me equivoco acá, ustedes me hacen saber en el grupo y lo arreglamos, ¿ya? Pero por el momento, bueno, en este caso lo podemos hallar porque es facilito. Pero para las otras operaciones, cuando sean más largas, vamos a tener que dejar los ejercicios en función de un resultado que tengan que calcular para no perder tiempo. ¿Ya? ¿Lo pueden calcular? ¿Tienen sus tablas ahí o quieren que se las muestre acá? ¿Alguien que pueda dictarme el resultado de esto, si ya lo hizo el ejercicio o no? ¿O ponemos un valor Z? Pongamos un valor Z, después ya comparamos resultados. Ya, pongamos un valor Z. Sí, está bien. Y Bien. sigamos con esto de... Ya, tenemos el valor Z. Le voy a borrar esto y ahora toca hacer el inciso B. Dice, tenemos que hallar el valor anual de los 3 retiros en el año 40, 41 y 42 para que la cuenta quede en cero. Cuando el ejercicio les diga que la cuenta tiene que quedar en cero, significa de que tienen que hallar la equivalencia entre ambos flujos. ¿Cuál es flujo? El flujo que tiene en Grandango ahí con verde, que lo estamos hallando en el presente en el año 0. Ese Z que ustedes están hallando tienen que igualarlo o hacerlo equivalente al flujo que te pida el enunciado. En este caso, en el inciso B, es un flujo, y dice aquí anual, valor anual. Entonces, nos da a entender de que es una anualidad de 3 montos en estos respectivos años, ¿no? Entonces, esto es como que darnos otra tabla y decirnos que del año 0 al 39 no hay ningún dato y recién en el 40, 41 y 42 hay 3 valores igualitos que no sabemos cuáles son, pero sabemos que esos 3, si los sumamos y los comparamos con el resultado de este factor, tienen que ser iguales. Entonces, para comparar dos cantidades diferentes o que están en diferentes periodos de tiempo, yo necesito llevarlas todas a un mismo año. Ahora, teniendo estos 3 valores o estas 3 anualidades en el año 40, 41 y 42, yo puedo hallar y amontonarlo, digamos, en estas palabras, en un solo año. Podemos hallar el presente de esta anualidad o el futuro de la anualidad, nos da igual. ¿Ya? En este caso yo voy a hallar, miren lo que voy a hacer, el presente en el año 39. ¿Ya? ¿De qué? De de esto de acá, ¿no? Del flujo que está en el inciso B. Voy a hallar el presente en el año 39. Pongo 39 porque sé que si yo ocupo el factor presente dado una anualidad, va a salir un año antes de donde esté el primer dato, que es el 40. Ahora, si voy a ocupar el factor presente dado una anualidad, su fórmula es esta, ¿no? Presente anualidad, presente dado una anualidad, al porcentaje que sea, n veces.
¿Ya? Ahora, ¿qué datos tengo ahí? ¿Conozco la anualidad? No, porque es la incógnita que me está pidiendo que busque, ¿no? Halle el valor anual. Ahora, esto es un factor. ¿Conozco la tasa de interés? Sí, sigue siendo la misma. N, ¿se acuerdan? Si se fijan en su tabla, ¿qué significaba N cuando era P dado A? El número de anualidades, ¿no? En este caso son 3. Ahora, presente en el año 39, ¿lo tienen? No. ¿Pero lo pueden calcular? ¿Pueden calcularlo presente dado en 39? ¿Presente en el año 39? Sí, ¿Cómo? Z lo llevamos a 39. Z lo llevamos a 39, ¿no? ¿Con qué factor? Futuro a un presente. Futuro dado un presente al 6%. ¿Cuántas veces? 39, ¿no? 39. 39. Y esto nos va a salir como resultado Y, digamos. Entonces, presente en el año 39 es igual a llevar Z, que es un número que ustedes hallaron acá, multiplicado por este factor y lo llevan a otro número, ¿no? Entonces, partiendo de esta ecuación, ustedes ya pueden cambiar en vez de P en el año 39, Y. Entonces, aquí tienen, no sé con qué otro color con esto. Y es un número y esto es un número también, ¿no? Entonces despejan la anualidad y listo, ¿no? Despejando A, tienen que la anualidad va a ser igual a un numerito. Y esa es la respuesta. El valor anual de los 3 retiros en los años 40, 41 y 42 para que la cuenta quede en 0. ¿Preguntas hasta ahí? Sigamos entonces. En el 3 veamos qué pide. Presente en el año 0, anual uniforme de 8 años, futuro en el año 10, creciendo hasta el año 8. Ya, hagamos el 3. Otra vez. Valor presente en el año 0. ¿Qué tenemos aquí? ¿Hay gradiente o no? Aquí parece que hay, ¿no? Acá, es positivo entonces, ¿o no? 5.250 menos 4.500 es 750. Ahora 450, perdón, 4.500 más 700, 4.500 más 750, 5.000, 6.000, 6.700, 7.500 y 9.000. Ya. Solamente tenemos un gradiente acá, ¿no? ¿O alguien tiene otra sugerencia? Nadie. Bueno, El gradiente sería solo hasta el año 7, ¿no? Porque lo sería como un monto único, o no, lo podemos tomar de las dos formas. tenés razón, tenés razón, tenés razón. El año 8 es un monto único. Ahora lo podés añadir a tu gradiente y luego equilibrar las cosas, digamos. Mira, 7.500 más 750 es 8.250. Lo podés asumir esta anomalía o este monto único como parte de tu gradiente y luego ajustarlo añadiéndole los 750 que le faltan, digamos. ¿Ya? Si querés, como es cortito, lo podemos hacer de ambas formas y ya ustedes ven cuál quieren. ¿Ya? De todas formas, estos dos de acá no son parte del gradiente, son dos montos únicos. Entonces, parece, ¿no? Entonces los voy a llevar. 5.250, presente dado un futuro, ¿a qué porcentaje? Al 9, una vez, más 3.525, presente dado un futuro al 9%, 2, y aquí viene el gradiente, ¿no? Que si nos damos cuenta de entrada, el gradiente nos va a salir en el año 2 y para llevarlo al año 0 voy a tener que ocupar este mismo factor, entonces puedo ver que luego voy a tener que factorizar para ahorrarnos ese factor, digamos. ¿Ya? Pero mientras tanto hagamos el gradiente. El gradiente comienza con la anualidad o el primer valor que es 4.500, siempre presente dado una anualidad al 9% y la cantidad de gradiente. En el primer caso vamos a considerar solamente hasta el año 7. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos
¿Cuántas anualidades o gradientes hay ahí? 5. Ya, la parte gradiente, ¿cuánto era? 750. Y presente dado un gradiente al 9%, 5 también. Y ahora cierro mi gradiente. Este gradiente está saliendo en el año 2, ¿no? Un año antes del inicial. Ahora, como yo lo quiero llevar al año 0, voy a tener que ocupar este mismo factor, entonces lo voy a factorizar y lo voy a sacar de todo y voy a ponerle un corchete. Listo. Y solamente me faltaría los 9000, ¿no? Más 9000 presente dado un futuro al 9%, 8 veces, ¿no? Y con eso tenemos Z. Ahora rápido lo voy a hacer la otra opción que les decía de que podían tener el 8 como parte del gradiente, ¿no? Presente en el año 0 igual, todo esto se va a repetir, lo voy a copiar todo hasta acá. La diferencia va a ser, ¿dónde? Ya no vamos a incluir solamente 5, sino 6. El gradiente va a seguir siendo 750. El resultado va a seguir saliendo en el año 2 y lo vamos a seguir moviendo 2 veces hasta el año 0, ¿no? La diferencia es que ahora estamos asumiendo que este 9000 es parte del gradiente, pero al asumirlo como parte del gradiente, ustedes en el año 8 contaron 8250 cuando en realidad tenían 9000. Entonces nos faltó sumar 750. Y presente dado un futuro al 9%, 8 veces, ¿no? Y nos va a dar el mismo Z. ¿Sí? ¿Se entendió eso? En este caso no ahorramos ningún factor al hacer eso. O sea que literalmente nos daba igual hacerlo de ambas formas. Pero sí van a haber otras opciones seguramente en el que nos va a convenir una con otra, ¿no? Y pueden hacerlo mientras practican para ver cuál les conviene cuando hagan examen. Hasta ahí, preguntas. Ahora, el valor anual uniforme equivalente en los 8 años. Significa que una vez ustedes hallaron esta Z, que está en el año 0, necesitan distribuirla equivalentemente o de forma uniforme en 8 anualidades acá. Entonces, tienen un presente y quieren una anualidad. Podemos ocupar la fórmula anualidad dado un presente, ¿no? Entonces, vamos a hallar una anualidad teniendo un presente y la fórmula es anualidad dado un presente al porcentaje que sea n veces, ¿no? Yo siempre les coloco ahí la fórmula de dónde parto cuando hay este tipo de preguntas para que vean de que no es, digamos, al azar lo que uno está haciendo. Uno cuando uno quiere responder este tipo de preguntas, el ingeniero te está preguntando o te está diciendo que ocupes estos factores, ¿no? Entonces, para saber cuál ocupar, necesitas saber las descripciones que vimos en la anterior clase. Ya. Ahora, ¿qué dato tenemos aquí? La anualidad es lo que estamos buscando. El presente lo acaban de hallar, es Z. Entonces, vamos a poner, en vez de P, Z, anualidad dado un presente, ¿a qué porcentaje? 9. ¿Y cuántas veces? En anualidad dado un presente lo que se cuentan son las anualidades. Y si dice que lo necesitamos en 8 años, ponemos 8. Ahora, tal vez lo que sea bueno aclarar es de que este factor comienza a distribuir las anualidades un año después de donde esté el presente. Entonces, si el presente ustedes lo tienen en el año 0, este factor va a comenzar a distribuir las anualidades desde el año siguiente y por la cantidad de veces que ustedes tengan acá. Entonces, 1, 2, 3, hasta el 8. ¿Se entiende ese factor? ¿Podría volverlo a repetir, por favor? Ya. Este factor, digamos, lo que vamos a hacer va a ser explicar las características que ya tienen escritas, ¿ya? El factor, ¿qué es lo que hace? Comienza a distribuir o a repartir el valor que ustedes tengan en el presente, pero desde un año después a donde esté ese valor presente. Es decir, este valor Z
que si se dan cuenta yo lo estoy reemplazando en vez del presente en la fórmula original del factor, está en el año 0, ¿no? Porque ahí lo calculamos. Entonces, este factor, así como lo ven, comienza a repartir esa z un año después de donde esté. Entonces, si estaba en el 0 porque ahí ustedes lo hallaron, va a comenzar a repartirlo desde el año siguiente. O sea, el año 1. Ahí sale el primero. Y va a repartir n veces. Ustedes colocaron 8, entonces va a ser desde el año 1 hasta el año 8, porque ahí hay 8 flujos, digamos, ¿no? Esa es su descripción del factor. ¿Se entiende o no? Sí, muchas Sí. gracias. Tengo una pregunta. Mande. 3525 del presente 0, ¿por qué lo sumaste? Te faltó poner ahí P dado F2. Así como el 5250, PF y el valor de 1. Y el 3525 igual te faltó porque es monto único. Ya. Ya lo factorizó. Cuando estábamos ahí, dijimos que lo íbamos a factorizar. Aquí está, mira. Es este. Y aquí hay unos corchetes. Ah, y ya lo pusiste a lo último. Ujú. Entonces, por la propiedad distributiva que dijo su compañero la otra vez, esto que está con amarillo está entrando a multiplicar al 3525. Aquí le vamos a poner esto así, ¿no? Al 3525 y a este gradiente. ¿Ya? Ya, gracias. Ya, da igual si lo tenés aquí, como decís, y por separado. Simplemente lo factorizamos. Ah, ¿y por qué hicimos eso? Porque el ingeniero les dijo, ¿no ves? Les dio un tipo de preguntas que decía, haga el ejercicio con 5 factores o menos, ¿se acuerdan? Sí. A eso se refiere, ¿no? Que cuando puedan factorizar, factoricen. Porque si lo separamos y lo añadimos al 3525 por separado, eso se cuenta como otro factor, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en el ejercicio que están viendo hay ¿cuántos factores? 3, 4, 5 factores. Y si lo hubieran separado serían 6. ¿Ya? Así que buena la observación. Muy bien. Hallar el valor futuro en el año 10. Esa es fácil, ¿no? Futuro en el año 10 igual hallan el valor presente, que en este caso, ¿con qué lo representamos? Con z, que está en el año 0. Y con un factor futuro dado un presente al 9%. ¿Cuántas veces lo movemos hacia la derecha? 10. Y con eso tenemos, ¿qué valor le pongo? W. Ese es el valor futuro en el año 10. Fácil. Ahora, flujo equivalente de gradientes empezando en el año 1 con 4000 y creciendo hasta el año 8. Otra vez, recuerden esto que les digo. Cuando el ingeniero nos da este tipo de preguntas, así, lo que nos está pidiendo es que sepamos nosotros demostrar que que sabemos los factores y para qué sirven, ¿ya? De eso se trata. Entonces, si ustedes miran los factores, van a poder saber de que aquí necesitamos partir con un gradiente, ¿no? Entonces yo voy a colocar la fórmula del gradiente. Me equivoqué. Anualidad más el gradiente. Supongamos que ya lo tengo hecho ese resultado. Esa anualidad y ese gradiente, generalmente ustedes lo calculan de esta forma, ¿no? Presente dado una anualidad más el presente dado un gradiente. Y cuando tienen ese resultado, ¿dónde les sale? Si ya lo tuvieran con datos, ¿dónde saldría? Un año después del último gradiente, en el último gradiente, en el año inicial o un año antes del año inicial. Un año antes. del año inicial. Un año Un antes año del año antes. inicial, ¿no? Entonces, uno puede decir de que esto que está aquí va a ser igual a un valor presente, ¿no? Y ahí ustedes le dan valores, digamos. Si ustedes quieren el presente en el año 0, ¿en qué año tiene que estar el valor de la anualidad que ustedes tengan ahí? En el año 1. El año 1, ¿no? Entonces, bien, entonces de esa forma ustedes van trabajando.
Aquí el inciso dice flujo equivalente de gradientes. Muy bien, ya tengo mi fórmula de gradiente. Ahora necesito saber de qué año a qué año me está pidiendo. Dice, empezando en el año 1. Ah, ya, entonces mi primera anualidad, lo que sea que esté aquí, lo voy a poner entre paréntesis para que no se confunda con el valor de la anualidad, va a comenzar en el año 1. Por lo tanto, cuando yo aplique este factor, el resultado va a salir en el año 0. ¿Ya? Ahora, dice que empieza con 4.000. ¿Qué significa ese 4.000? ¿El valor de qué? El valor de la El anualidad. valor de la base. El valor de la base, ¿no? El valor de la base del gradiente, si quieren llamarle, o de la base de la anualidad, no sé cómo lo trabajarán. Entonces, si quieren voy a copiar esto acá y vamos a trabajar aquí, para ver de dónde estamos partiendo. Ya, ese 4.000 es la base de la anualidad, entonces voy a colocar 4.000 y su fórmula, presente dado una anualidad al 9%, creo que estamos trabajando, sí, 9%, y aquí nos preguntamos, aquí viene una N, ¿no? Esa N que representaba cuando hablábamos de gradiente, la cantidad de pasos o de flujos. La cantidad de flujos. La cantidad de flujos. Y si el enunciado dice empezás con un dato en el año 1 y terminás en el año 8, ¿cuántos flujos tienen que haber? 8. 8, entonces pongo 8. ¿No? Ahora necesito colocar la parte gradiente, que va a tener un dato de gradiente y va a ser multiplicado por ese factor. Una vez ustedes tienen esto hecho, simplemente tienen que copiarlo acá, ¿no? 9%, 8 veces. Ahora, ya tienen una ecuación donde por el momento tienen dos incógnitas. No saben cuánto vale G y no saben cuál es el valor presente en el año 0, ¿no? Pero si se fijan, aquí ustedes ya lo calcularon, ¿no? Y les salió Z. Entonces podemos reemplazar en vez de P sub 0, Z. Y deja de ser una incógnita, ¿no? Ahora ustedes ya pueden fácilmente reemplazar, perdón, despejar G. Y esa es la respuesta, ¿no? Un flujo equivalente de gradientes empezando en el año 1 con 4.000 creciendo hasta el año 8. Y ustedes pueden, digamos, hallar G, que va a ser, no sé, le ponemos, ¿qué letra? E dólares. Entonces, ustedes pueden poner mi flujo equivalente de gradientes, así, ¿no? Mi flujo equivalente de gradientes empieza en el año 1 con 4.000 y aumenta, porque, bueno, en este caso aquí va a depender de lo que ustedes calculen, ¿no? Si al hacer esta fórmula en su calculadora o al despejarla manualmente, G le sale positivo, aquí vamos a poner aumenta. Y si le sale negativo, van a poner disminuye, ¿no? Entonces lo voy a poner con rojo así, para que sea, depende del signo que ustedes hallen ahí. ¿Ya? Aumenta o disminuye en dólares cada año. ¿Se entiende lo que estoy poniendo? De nuevo, miren. Mi flujo, la respuesta, ¿no? Halle el flujo equivalente de gradientes empezando en el año 1 con 4.000 y creciendo hasta el año 8. Bueno, aquí ya dice que es creciendo, ¿no? Entonces, mi flujo equivalente de gradientes empieza en el año 1 con 4.000 y aumenta en dólares, que va a ser lo que ustedes van a calcular acá, cada año. Y si quieren le colocan hasta el año 8. Nada más. ¿Se entiende? Sí. O sea, Sí. antes de saltarnos a las X, ¿tienen alguna pregunta hasta lo que hemos hecho ahora o no? En caso de que no vaya creciendo ni disminuyendo, le ponemos ya nosotros dependiendo del signo. Sí, bien, sí, dependiendo del signo. Si te sale positivo, le pones aumenta. Y si te sale negativo, que les va a tocar alguna vez en el práctico, ustedes le ponen decrece en tantos dólares cada año hasta el año 8. ¿Ya?
Gracias. Ya el 16, hallar el valor de X en el flujo mostrado para que el valor futuro en el año 15 sea de 40.000 con una tasa de interés del 10%. Ya, aquí es donde vamos a hacer algo para facilitarnos las cosas. Les decía, cuando ustedes practican, se acostumbran a llevar todo al año 0, se acostumbran tanto que se les hace más difícil llevar hacia un futuro directamente, ¿ya? Entonces, como uno se acostumbra a llevar todo al presente, acomoda el ejercicio para llevarlo ahí y no equivocarse haciendo o experimentando con cosas nuevas, ¿no? Entonces, miren lo que podríamos hacer. Aquí me dice que hay el valor de X para que todo ese flujo sea igual a 40.000, pero en el año 15. Significa que yo tendría que llevar esto hasta el año 15, ¿no? Ahora, como nosotros personalmente, digamos, estoy más acostumbrado a llevar todo al presente en el año 0, prefiero llevar este 40.000 del año 15 al 0, hallar su valor numérico que va a ser igual a multiplicar 40.000 por un numerito, y cuando tenga el valor presente en el año 0, recién lo igualo con todo esto que voy a llevar al año 0. Igualo y me va a salir la misma X que haber llevado todo al año 15 y compararlo con el 40.000. Antes de comenzar, ¿se entiende lo que dije para que sepan lo que estamos haciendo o lo repito? Entonces, ¿Puede repetirlo, lo por vas a llevar al favor? año 12, ¿no? Pegado F, ¿no? Ya, dos hablaron. Al primero sí lo voy a repetir y al segundo me está diciendo que lo voy a llevar todo el año 12. ¿Eso es lo que estoy Sí. diciendo? Ya, no. Lo voy a repetir. Ya. El enunciado nos está diciendo de que todo este flujo que tenemos aquí lo llevemos al año 15 para que ahí hagamos una igualdad de 40.000 igual al flujo que vos halles en el año 15. Eso es lo que te dice el enunciado. Ahora, nosotros podemos estar acostumbrados a llevar todo al valor presente en el año 0, porque así están todos los prácticos, ¿no? Si se dan cuenta, la mayoría de los ejercicios nos dice halle el valor presente en el año 0. Entonces, como uno está acostumbrado a trabajar en el año 0, para no confundirnos, lo que podemos hacer es cambiar el enunciado, digamos, y en vez de tener 40.000 en el año 15, ustedes llevan ese 40.000 al año 0, que les va a dar un número, y si se dan cuenta va a ser menor a 40.000. Cuando tengan ese número, lo comparan con este flujo que ustedes pueden hallar en el año 0 directamente. Entonces lo comparan y les va a salir lo mismo que haberlo llevado al 15, ¿ya? No al 12. Ah, yo dije 12 ahora que lo pienso, ¿no? Sí, puede que me haya equivocado. ¿Ya? Perdón. Pero no tengo que llevarlo al 12. O lo llevo al 0, o si quieren lo pueden llevar todo al 12, pero después lo van a tener que llevar al 15, digamos, o al 0. La cuestión es que tienen muchas opciones para trabajar y ustedes tienen que ver cuál es la que les conviene, cuál es la con la que ustedes están más familiarizados. En mi caso es mucho más fácil llevar todo al año 0 directamente. Y de ahí compararlo con estos 40.000 que están en el año 15. ¿Ya? ¿Lo chipé más? Mejor sería que lo hagas llevándolo al año 0 y después otro al año 15 para que veamos cuál nos conviene mejor, digamos. ¿Ya? Primera forma, llevando todo al año 0. Listo. Ya. ¿En qué consiste esta primera forma? El enunciado que yo tengo lo voy a cambiar y voy a decir que lo voy a igualar todo al año 0. Entonces voy a hallar el presente en el año 0 de esos 40.000. Esos 40.000 están en el año 15, entonces lo voy a llevar con un factor presente dado un futuro al 10%. ¿Cuántas veces? 15. 15. Muy bien. Esto nos va a salir un resultado, ¿no? Le vamos a llamar Z. ¿No? Un número por otro número. Fácil, no es incógnito. Ahora, sabiendo que ya yo cambié mi enunciado, porque estoy diciendo igualar todo este flujo ya no al año 15, sino al año 0, entonces yo voy a calcular el flujo en el año 0.
¿no? Entonces calculo también el presente en el año 0, pero ya no de los 40.000, sino del flujo que tengo acá. Ahora, volvemos al inicio, ¿no? Busco donde tengo anualidades y donde tengo gradientes. Aquí tengo una facilinga. Esto es una anualidad. Aquí podemos decir que hay una anualidad, sí. ¿No? Ahora, veamos qué tenemos acá. Acá tenemos un gradiente, ¿no? Miren, 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x. Y la base parece que es 500, 500, 500, 500, 500, 500. Entonces tenemos un gradiente, que era con verde, y volvemos a lo que hicimos en el anterior, no sé si en la ayudantía 1 o 2, que dijimos que el valor en el año 1 en este caso, que es un valor numérico, lo podemos hacer parte del gradiente para que cuando calculemos la base no esté en función de x y sea más fácil para nosotros despejar x. ¿Ya? Ahora, otra vez, porque sé que no me expliqué bien. Aquí tenemos una anualidad, sí. Aquí tenemos un gradiente, sí. Y aquí tenemos una anualidad, sí. Está bien. Pero cuando nosotros comencemos a hacer el ejercicio y querramos hallar el gradiente, la fórmula del gradiente, la base va a ser 1000 más x. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Porque es el primer dato que tenemos en el gradiente, ¿no es? Sí, y después sumirlo igualamos 500, ¿no? Ajá, La diferencia sí, hacemos, ¿no? sí, sí. Sí, tenés razón. Bien. La cuestión es que ahorita lo que nos importa es que la x va a estar en la base de la anualidad. ¿Sí o no? Sí. Miren, cuando hagamos la anualidad, vamos a tener la parte anualidad, perdón, cuando hagamos el gradiente, tenemos la parte anualidad y la parte gradiente, ¿no? Que va a ser presente dado una anualidad más presente dado un gradiente. Y aquí siempre colocamos un número, ¿no ve? Número presente dado una anualidad al tanto porcentaje n veces. Y aquí nosotros colocamos el gradiente presente dado un gradiente al tanto por ciento n veces. Ahora, si el gradiente lo dejamos así como está aquí, lo de verde, ¿cuál sería el valor de esta base de la anualidad? Lo que está en el año 2, ¿sí? Solo que ajustado, como dice su compañero, ¿no? Sería 500 más x. Sí, pero igual puede ser los 2000. Pero igual pueden ser los 2000. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? O sea, estamos perdiendo tiempo en esto, pero el único objetivo es de que ustedes, antes de hacer el ejercicio, se den cuenta de lo que tienen que hacer para no perder tiempo. El ingeniero no les va a dar 2 horas para hacer los ejercicios, ¿no? Se los va a dar ajustadito para que lo hagan rápido. O les va a decir, hagan todos lo que puedan y si hacen 3 tienen 100, si hacen 2 tienen 67 y así. Entonces ustedes lo que tienen que aprender es a saber determinar cómo hacer el ejercicio más fácil. Ahora, les estoy diciendo, cuando tengan un gradiente y al dividirlo ustedes se dan cuenta que el primer dato tiene X, añadan el dato de la izquierda al gradiente, ¿no? Entonces esto lo ponemos aquí. ¿Para qué? Para que cuando ustedes hagan la fórmula del gradiente, la base sea de esta forma, sin la X. Porque de todas formas aquí en la G ya van a tener una X, ¿no? Más X, más X, más X, más X, más X, más X. Bien, si no se entendió, lo ven en el video. Ahora hagámoslo para no perder más tiempo. Ya, calcular el flujo en el año 0. Ya dijimos el 2000 está en el año 0, entonces no necesito modificarlo. Ya, 2000. Ahora necesito añadir el gradiente. Ya, comenzamos con el gradiente. Todo gradiente comienza con su anualidad. La anualidad dijimos que es el primer dato del gradiente. Pero yo no voy a colocar el 2000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la base de la anualidad, si nos damos cuenta, es 500. Entonces, si ustedes colocan 2000 acá, luego van a tener que ajustar todos estos datos
a 500, ¿no? O 1000. Entonces, la base de la anualidad con la que vamos a trabajar va a ser 500. ¿Ya? 500, 500, 500, 500, 500, 500 y 500 en el año 1. Luego lo modificamos. Ahora, teniendo la base de 500, voy a añadir presente dado una anualidad al 10%. ¿Cuántos gradientes hay? 7, ¿no? 7. Ahora, ¿el gradiente de cuánto es? De 1, ¿no? El gradiente es de 1x, ¿no? O sea, x. Sí. Ahora, presente dado un gradiente al 10%, 7 7. veces. Listo, con eso he terminado mi gradiente. ¿Y en qué año sale? En el año 0. En el año 0. Como lo quieren en el año 0, ahí lo dejan y no necesitan multiplicarlo por ningún factor. Ahora que ya nos comimos todo el gradiente, necesitamos ir paso por paso para ver las anomalías. En el año 1 ustedes tenían 2000. ¿Y cuánto cortaron? 500. Entonces, ¿le falta sumar o restar 1500? Sumar. Sumar más 1500, ¿no? Más 1500, y eso está en el año 1, ¿no? Entonces lo necesitan llevar al año 0, Cuidado, F. al 10% una vez. Ya. Ahora, en el año 2, ¿tienen alguna anomalía? Sigue el 500 igual ahí, ¿no? De 500, porque ustedes con esta base cortaron 500, pero tenían 1000, entonces más 500, presente dado un futuro al 10%, dos veces, ¿no? Bien, más x, 500 más 2, más 3, más 4, más 5 y más 6. Se acabó. Se acaban de comer todo el gradiente y ya tienen todos los datos hasta el año 7. Ahora, ¿aquí qué tenemos? Simplemente una anomalía, perdón, una anualidad, ¿no? Entonces, más 6x, presente dado una anualidad al 10%. ¿Cuántas anualidades hay? 5, ¿no? 5. Lo voy a poner abajo. 5. Ya, ¿esto en qué año está saliendo? Año 7. En el 7, entonces lo voy a llevar al presente dado un futuro al 10%. ¿Cuántas veces? 7. 7. Y listo, se acabó. Esto lo meten a la calculadora, reemplazando en vez de P sub 0 el valor de Z que ustedes ya hallaron acá, y les va a salir despejada la X, ¿no? Que va a ser un monto en dólares. ¿Me entienden? Sí, se entiende. Podríamos haber hecho de hasta tomando en cuenta del número 2 hasta el 7, pero hubiera salido más largo si lo hubiéramos hecho por separado, ¿no? Ujú. En el año 1, si lo tomamos aparte, otro método aparte sería 2000 PF1, ¿no? Pegado F1, ¿no? Sería más Ajá. largo el ejercicio, digamos, ¿no? Aquí ¿Sí? estamos haciendo más corto, ¿no? Exactamente. Si querés lo vemos ahorita. Vamos a hacerlo rápido. Segunda forma. La primera va a ser llevando todo al año 0 con gradiente desde 1. Ahora acá va a ser llevando todo al año 0 con gradiente desde el 2, que es la opción que vos decís, ¿no ves? Veamos qué es lo que cambia. Tenemos presente en el año 0 igual. Vamos a cambiar esto por amarillo, porque ahora es parte de nuestra anualidad, ¿no? Pero como no nos conviene hallar la anualidad porque nos va a salir en el año menos 1 y queremos en el año 0, simplemente ponemos 2000 del año 0 más 2000, presente dado un futuro al 10%, 1, y ahora le brincamos al gradiente. El gradiente comienza con su anualidad, con el primer dato, que en este caso es 1000 más X. Pero ya les expliqué de que no nos conviene poner 1000 porque luego van a tener que restar 500, 500, 500, 500, 500, ¿no? Entonces colocamos el valor de la anualidad que nos convenga, que en este caso es el 500.
Entonces, más 500, perdón, el valor de la anualidad es 500, pero comienza con una X, ¿no? 500 más X. Entonces, todo eso yo tengo que ponerlo entre paréntesis para que cuando yo lo multiplique por el factor de la anualidad, afecte a todo. Presente dado una anualidad al 10%, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anualidades o gradientes. Ahora, ¿el gradiente sigue siendo más X? Sigue siendo más X, ¿no? Más X presente dado un gradiente al 10%, 6 veces. Listo, cierro mi gradiente. ¿Y dónde me está saliendo todo esto? En el año 1. En el año 1, ¿no? Ahora, para variar, no lo voy a factorizar y voy a poner otro factor, el mismo que está acá, ¿no? Presente dado un futuro al 10% una vez. Listo. ¿Tengo alguna anomalía dentro de mi gradiente? Sí, los 500. Los 500 que no conté aquí en el año 2, ¿no? Entonces, más 500 presente dado un futuro al 10%, 2. 2 veces. Y me falta esta parte que sería lo mismo que tenemos acá. Copy, pega. Entonces, más 6x presente dado una anualidad al 10%, 5 presente dado un futuro al 10%, 7. Esa es la segunda forma. Más larga, ¿no? ¿Cuántos factores hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero aquí yo añadí este, ¿no? Bueno, este se podría suprimir factorizando, serían 7. Es un factor más. A pesar de que es un factor más, no se ve mucho, pero el problema van a tener si lo van a querer despejar a mano por esta X de acá. ¿Ya? Listo, ¿cuál era la tercera forma? Llevarlo todo al año 15, ¿no? ¿Sería directamente? Ya. Ok. Tercera forma, llevando todo al año 15. ¿Y cómo vamos a trabajar el gradiente? Desde el año, ya que ya sabemos cuál es el más fácil, lo vamos a contabilizar desde el año 1, ¿no ves? Para no tener este problema. Entonces, hallemos el futuro en el año 15 de todo esto para poder igualarlo con los 40.000 que ya tenemos ahí de datos. Entonces, si quiero llevar todo al futuro y yo sé que esto va a ser parte de mi gradiente, llevo directamente los 2.000 hasta el año 15 y luego me preocupo por el gradiente. Pero podemos darnos cuenta de que cuando yo halle el presente en el gradiente, va a salir en el año 0 y voy a poder llevar tanto el 2.000 como el gradiente hasta el año 15, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Queremos llevar todo hasta el año 15. Puedo yo llevar este 2.000 directamente hasta el año 15 con un factor futuro dado un presente 15 veces. Pero luego cuando me toque hacer el gradiente, nosotros ya sabemos que siempre conviene llevarlo a un presente. Entonces, si el gradiente ustedes lo llevan al presente, va a volver a salir en el año 0 y van a tener que ocupar el mismo factor que ocuparon hace rato para llevar el 2.000 hasta el 15. Entonces, mejor espero a que el 2.000 llegue hasta el año 0, ambos los sumo y con el mismo factor lo llevo hasta el año 15. ¿Ya? Entonces, 2.000 y voy a poner más lo que tenga que llegar del gradiente. Ahora, ¿cómo comienza el gradiente? Con el valor de la anualidad, que ya dijimos de que nos conviene que sea 500, ¿no? Entonces coloco 500 presente dado una anualidad al 10%. ¿Cuántos gradientes hay? 2, 4, 6, 7. Ahora, el valor del gradiente sigue siendo más X. Presente dado un gradiente al 10%, 7 veces. Ahora,
Este gradiente está saliendo en el año 0 al igual que el 2000. Entonces yo los llevo todos con el mismo factor hasta el año 15. Futuro dado un presente al 10%, ¿cuántas veces? 15, ¿no? 15. Ya llevé todo hasta el año 15 y recién tengo que preocuparme por las anomalías. Ahora, en el año 1 yo asumí que tenía 500. Me faltó 1500. Entonces, más 1500. Y lo voy, como está en el año 1 y lo quiero en el 15, porque así dice mi ecuación, voy a llevar futuro dado un presente al 10%. ¿Cuántas veces? Si está en el año 1, 14. 14. Ahora en el año 2 teníamos otra anomalía, ¿no ves? Cortamos 500, me faltó 500. Entonces más 500, futuro dado un presente al 10%, 13 veces. Ya. Ahora, ¿qué más? Nos falta esta anualidad. Directamente puedo hallar el futuro de esta anualidad y me va a salir ¿en qué año? ¿En el 13? Si yo pongo más 6x futuro dado una anualidad al 10%, ¿cuántas son? 2, 4, 5. Este resultado, ¿dónde está 5. saliendo? En el año 3. No, En el año 12. en el año 12. Recuerden que este factor cuando es futuro, el ¿Serían resultado 3? 3, sí sería 3, pero para futuro dado un presente. Lo que estoy explicando es que el futuro dado una anualidad te saca el resultado en el último año de tus anualidades, o sea, en el año 12. No es como cuando uno calcula el presente, que el resultado sale un año antes del valor inicial. En el futuro no sale un año después del final, sale en el final. ¿Ya? Esa es la diferencia de ocupar esos dos datos o esos dos factores. A esto yo me refería cuando les decía de que es más fácil ocupar la forma de llevar todo al año 0, porque ustedes ya están acostumbrados, digamos, a que cuando calculan el presente de una anualidad o de un gradiente, sale un año antes, ¿no? Entonces eso ya lo tienen en la cabeza, pero se olvidan de que cuando calculan el futuro, el resultado sale en el último año y no un año después, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, ya dijimos, ¿no? 6x futuro dado una anualidad sale en el año 12 y estamos sumando todo en el año 15, entonces necesito llevarlo hasta el año 15 con un factor futuro dado un presente al 10%. Si está en el 12 y lo quiero en el 15, 3 veces. Y recién terminamos, ¿no? Ahora, como ya terminamos todo el factor, todo eso tenemos que igualarlo al futuro en el año 15, que es un dato que está en el enunciado, ¿no? 40.000. Entonces, eso es lo que nos ahorramos de hacer lo que nos dice el enunciado. Hacer este factor, este cálculo. Haciendo de la primera forma, llevando todo al año 0, los 40.000 los tuvimos que llevar al año 0. Ahora, haciendo de esta tercera forma, llevando directamente todo hasta el año 15, ya tenemos este dato, ¿no? Entonces sería así. En vez de F15, 40.000. Y todo lo que tienen acá a la derecha son números a excepción de esta X. Y esta de acá, ¿no? Esta X y esta X. Entonces ya ustedes lo meten a su calculadora o lo despejan a mano, no sé, y ya hallan el resultado. La X de las tres formas tiene que salir la misma. ¿Listo? O sea, ya sea llevándolo al futuro del año 15 o llevándolo al año 0, pues tienen que dotar el mismo resultado para ambos. Exactamente, les va a salir lo mismo. Les tiene que salir la misma X. Y si quieren, háganla
alguien, cualquiera de ustedes, haga las tres formas, puede que les varíe con decimales, así, o $1, $2, pero no puede variar más, ¿ya? Y les tiene que salir lo mismo, ¿no? Todo va a depender de la cantidad de decimales que ocupen en los factores, que tiene que ser mínimo 5 decimales. Si no les sale diferente, me avisan. ¿Ya? Listo. Bien, no hay más para ahora. Si se dan cuenta, Cierto. si se dan cuenta, todo recae en lo mismo, en saber ocupar los factores. Y de eso trata el primer parcial, puros factores, factores, factores. Ya para el segundo parcial ya entramos con razonamientos que vienen complementados con estos factores, entonces necesitan tenerlos dominados esto. Y eso solo se hace practicando, haciendo el práctico, ¿no? Hagan el práctico y si tienen preguntas, lo hacemos la otra clase, el otro lunes. Todo perfecto, Luis Andrés, gracias. De Nos nada. vemos entonces el otro lunes. Sí, el otro lunes. Meta.